Bueno, muy buenas tardes a todos, ahora sí otra vez. Estamos en Disque Podcast con tres invitados, invitadas, pero vamos a hacer un calentamiento del primero que todo. Ya. Vamos a hacer un calentamiento como para romper el hielo. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer algo como con el tiempo. Entonces, ustedes saben chasquear los dedos. ¿Cierto? Entonces vamos a hacerlo así, un, dos, a este tiempo, dos, un, dos, dos, y un ratito, nos vamos a quedar 5 minutos ahí para hacer el programa, no mentiras, dos, entonces vamos a comenzar a tararear la Pantera Rosa, un, dos, tarán, 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 tarán. Listo. Está bien, ya, pare. Soltamos y entonces ahora sí. Bueno, bienvenidos a esta vaina, este es el Disque Podcast, es un proyecto anexo, una extensión comunicativa por ahí del Museo Intangible del Confinamiento, en el cual la idea es pues como hablar un poquito en torno a diferentes temas pues como que de alguna manera van surgiendo. En este caso pues nos llama el tema de la autogestión, el tema bueno, como estamos acá como articulándonos con la mula, participando en el festival, entonces pues como que hemos decidido plantearlo a través de una charla tranquila con personas que trabajan la autogestión desde diferentes puntos de vista. Entendemos la autogestión como desde la persona que trabaja en la calle para conseguir el dinero directamente, como aquel que para trabajar en la calle muchas veces le toca hacer otras cosas, porque de pronto su práctica artística en el espacio público no está ligada a una monetización directa, sino que más bien. Entonces, nada, tenemos pues a las invitadas que son Juana Valencia, que es artista visual y hace performance en el espacio público, lleva diferentes procesos de investigación, creación, mucho tema en torno al tema de los laboratorios, a Jorge Bueno, que es pues como que lleva unos procesos comunitarios muy interesantes en el remanso, además tiene un recorrido en el tema teatral en la ciudad y con la batucada, pues como que tiene un proceso que seguro el arte nos cuenta cositas. Y a mi Jerry, que es una música que hace pues, música en el espacio público, ha estado con algunos grupos de reggae y otras cosas en la ciudad, y que tiene pues como un recorrido también y está muy relacionada con el tema del espacio público dentro de su práctica artística. Entonces, nada, bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad. Gracias. Me alegra mucho tenerlos a ustedes acá, me caen. Muy bien todos. Sí. Ay, es que esa la rata, esta pena palabra. Y esta sí no es tan importante. A ver, mañana a las dos, cuando quieran hablar, no mentira, igual vamos a tratar de que sea una conversación que no tengamos que esperar siempre para terminar. Si hablando del otro, sí se puede generar como una conversación fluida mucho mejor, pero alrededor de algunas preguntas sencillas para, como lo que estaba diciendo Juan Diego, mirar qué pasa en el espacio público. Prácticamente es como el tema de hoy, a través de la gestión y a través del arte, ¿cierto? Pues que cada uno maneja cosas diferentes. Vamos a empezar. Nosotros ahora estábamos haciendo la canción de la Pantera Rosa y tiene todo sentido porque resulta que nos pusimos a investigar y mi Yerly empezó como que la primera experiencia estética así fuerte cuando era niña, le gustó mucho la Pantera Rosa y por eso fue que se metió como a estudiar música. Vamos a pensar cada uno de ustedes cuáles fueron esas primeras experiencias con el arte, por qué de pronto les gustó tanto y se dedicaron, quizás de pronto fue de niño, quizás fue a veces más adolescentes, ya adultos, quién sabe cómo fue la conexión ahí, pero entonces vamos a mirar cómo fue para cada uno, pues arrancando con mi ya le di una vez como, que ya sabemos qué es lo que le gusta, pero por qué fue eso, qué recuerda de ese momento. Pues mi mamá me llevaba a cine a ver la Pantera Rosa y me fascinaba.
Y la canción, pues en sí, la melodía, me gustaba mucho. En esa época no sabía que era un saxofón ni nada y era muy niña. Sí. Y yo creo que uno trae del ADN, desde el ADN uno trae como esa información de qué es lo que uno se va a dedicar en la vida. Y entonces yo me acuerdo que yo volteaba el corral y me subía en el corral de madera y me ponía que a cantar y que a tocar guitarra, pero yo ni idea. Y eso me cuenta pues mi mamá que yo bailaba con la música. ¿Alguien había en su casa que de pronto tocaba algún instrumento que usted escuchara de Mi niño? abuela le fascinaba mucho la guitarra y ella quería tocar pero no pudo. Ahora, Y por ahí después a los años me di cuenta que tengo un tío por parte de mi papá que él fue como director de banda sinfónica. ¿verdad? Sí, y mi familia de por sí, sí le gusta el arte y la música, pero ninguno se dedicó a vivir de eso. Ya. Pues porque en la casa no creían que se pudiera vivir del arte. Ajá. Entonces Sí, digamos eso que me yo fui cuesta la creer. rebelde. ¿Por qué será? El arte da platazo. No, mentiras, eso bala. O sea, Jorge, ¿usted cómo fue que se encarretó con el arte desde niño? ¿Cuándo fue? Bueno, cuando yo arranqué a hacer teatro, que fue como mi acercamiento. Bueno, de entrada, por ejemplo, antes del teatro, a mí siempre me ponían a bailar en las izadas de bandera, todos los bailes, de pucha, que me ganaba ahí mis notas, mano. De, Pero eso parte a raíz también que nosotros somos una familia en Vera que venimos desde Río Sucio Caldas, somos de San Lorenzo, pero nosotros vivimos en una comunidad afro. ya. Entonces éramos la comunidad indígena muy pequeña, alrededor como de una comunidad afro grandecita, entonces nosotros nos íbamos a dejar a tirar como allá los pasos y a tirar tirar mucha, sí, como a sacar todo eso, y entonces a raíz de eso igual también creo que más allá, porque igual yo traigo como unas costumbres muy raizales, pero también digamos que el contexto pues ha hecho, digamos, que saque como precisamente todos esos talentos, ¿sí? Y entonces después en el colegio me pillaban como, uy, este muchacho sabe bailar, venga, a ver, pongámoslo a bailar en todas las izadas de bandera. Y entonces a mí me becaron 2 años también en una academia de salsa, sí, yo estuve como bailando en una academia de salsa ahí. Y por esa misma época conocí el teatro con Eduardo Argüelles, que llegó a enseñarme teatro, pero a mí lo que me dijo, voy a seguir haciendo arte o teatro en ese momento también para el resto de mi vida, fue cuando fui a ver Angelitos Empantanados del Matacandela, que era el primer festival, era la primera obra de teatro que yo veía, así como de yo decir, uff, fue madre, y cuando yo vi eso, yo dije, uy, yo quiero seguir leyendo algo más como de este man, de este Angelito autor, Empatanado es de Andrés de Caicedo, Andrés ¿cierto? Caicedo, y ahí después empecé a leer entonces muchas cosas como de Andrés Caicedo, del Atravesado, a leer Cali Calabozo, que iba a la música, porque fue como lo primero que yo leía, un libro completo que yo leí fue El Atravesado, ¿sí? Sí. Pero fue porque me enamoré primero como de la estética que me mostró el Matacandelas, y ahí dije, pues eso fue como como una entrada a otras posibilidades también, no solamente desde el arte, sino también desde la música. Entonces ya después ahí como que empecé a tener un recorrido también como un poco con la música también, sí, entonces empecé a hacer como unas búsquedas artísticas ahí. Bien, bien. Y Juana, ¿cuándo se enamoró de esta vaina? Pues yo estoy de acuerdo un poco con mi Yerly en esto de que uno viene como con una información en el cuerpo o en, no sé, en el ADN, en nuestra genética. Realmente si yo justo estos días estaba como tratando de hallar ese lugar, como esos indicios, y me daba cuenta que yo siempre he estado vinculada a los lenguajes del arte. Desde muy pequeña tengo un recuerdo como así súper importante, que es como a los 4 años, en el grado del kinder, haciendo una poesía que es La gata Carlota y el gato con botas en el teatro con familiar. Y fue mi primera experiencia, pienso yo, teatral, como mi primera experiencia con un público, y de ahí en adelante siempre estuve vinculada en la escuela a espacios de danza,
no tanto con el teatro. Yo primero estuve más vinculada al folclore, como en estos procesos. Era muy miedosa con mi cuerpo y a través de la danza como que experimentaba otras cosas. Era muy líder en la escuela, le enseñaba a todas las niñas a bailar, aunque yo no sabía. y bueno, trasegando por los caminos de la vida, yo pienso que la experiencia artística está presente en todos los lugares. Creo que estar en este mundo es una vivencia estética y que cada paso que damos, cada decisión que tomamos con nuestra vida, con nuestra ropa, con nuestra casa, con las personas que nos rodean, es también una experiencia de alguna manera artística y estética. Y bueno, pues en el camino me fui encontrando con muchos lugares, ¿sí? A diferencia de Jorge, en mi época hacer teatro era otra historia porque tampoco teníamos mucho para ver. En tu época ya podíamos ver a Matacandelas en Pereira, pero cuando yo empecé a hacer teatro, a los 11 años que empecé a vincularme a procesos, conocer el grupo escuela a los 11 años, ¿cierto? Fue como ese primer acercamiento a saber que había una escuela de teatro en Pereira y que yo quería ser parte de esa escuela y que en ese momento no podía por la edad que tenía y que esperé para poder entrar al grupo escuela, ¿cierto? Hice parte de un grupo que se llama, porque todavía existe, Roca Teatro, y bueno, aunque ahorita no estoy como de su lado, pues allí fue donde yo nací, ¿cierto? Yeah. Como también en empezar a decir que, bueno, chévere encontrarnos a bailar, encontrarnos a representar, pero ya es más chévere encontrarnos a investigar en el movimiento del cuerpo o en los textos o pensar que uno puede montar una obra de un autor. Y empezamos con los festivales intercolegiados donde pues coincidimos con muchas personas que hacen artes escénicas en la ciudad y bueno, por ahí me terminé metiendo fue en las artes visuales, porque no había artes escénicas en Pereira. Claro, a veces yo estoy pensando como en las respuestas y a veces estos enamoramientos que viene de uno con el arte no se dan de una como un amor a primera vista, sino que es como un proceso que se va dando y se va uno descubriendo algunas cosas que le van sirviendo. Y se va afectando mucho por el entorno, porque también, por ejemplo, de lo que dice Juan, acá no hay como una cosa, o sea, el grupo escuela, a mí me parece que el grupo escuela ha sido una cosa muy fundamental en alguna época porque uno habla con muchos teatreros de la ciudad y todos vienen como de una generación en la que el grupo escuela estuvo muy fuerte y que como que tuvo un proceso de varios años de continuidad y que eso es algo que lamentablemente hoy como que se ha perdido un poco porque el grupo escuela varía mucho año tras año porque es político. Pero de todos modos no, es lo que usted está diciendo. No se le puede quitar a la escuela el papel trascendental que ha tenido claro, en hacer que el sector escénico de la ciudad crezca, ¿cierto? Independiente a nivel estético, los discursos artísticos que allí se manejan, pues pienso que era un espacio en el que tú podías vivir el teatro todos los días, tú todos los días haciendo teatro, todas las tardes, y además con un proyecto de montaje, pues eso sí lo pone a uno como a vivir del teatro, ¿no? Como uno todos los días haciendo teatro y el fin de semana hay que ensayar y el fin de semana hay que hacer la tarea. Entonces, como que no tomarlo tanto como, este es el parche del teatro, ¿cierto? Voy de hobby una vez a la semana, 2 horitas, sino como uno estar en un proyecto así que ya uno decía, tengo varios profesores, un profesor que de dramaturgia, que actuación, que, bueno, como que uno podía empezar porque de todos modos pues nosotros venimos de unos procesos con unas carencias, ¿cierto? A nivel académico nosotros hemos como nacido y nos hemos hecho a través de la experiencia y del desconocimiento también. Yo pienso que ese ha sido nuestro laboratorio, el desconocimiento, y desde ese desconocimiento y desde la experiencia de cada uno, estética, personal, de ahí es que hemos ido escribiendo como la historia acá en la ciudad. Hay una pregunta, digamos, que viene como con los procesos de cada uno, que es en espacio público principalmente, y es diferente cuando uno llega, digamos, a un espacio a presentar una obra, cuando uno le pagan, digamos, por estar frente a un público que ya va dispuesto a verte, a otra cosa diferente a uno rebuscarse en la calle, la atención, desde una gestión, desde unos actos a veces efímeros, desde unos performances que pueden darse inesperados, sin avisar,
O sea, hay diferentes contextos cuando uno se apropia del espacio público, ¿cierto? Y son diferentes las percepciones de las personas de acuerdo a eso, ¿cierto? Llamar la atención desde que uno llega con un instrumento o su propio cuerpo para hacer algo, a diferente que cuando van a verte a una sala de teatro o a un lugar. Quiero que hablemos un poco de esa experiencia personal, tal cual como sensorial incluso. ¿Qué han sentido, qué sintieron la primera vez que se tiraron al espacio público a hacer algo, a hacer arte en espacio público? ¿Qué ha pasado de esa primera vez hasta ahora? O sea, ¿cómo han sentido la percepción de pronto de las personas, ustedes mismos, su sentimiento de hacer estas cosas en espacio público? Que digamos ya trasciende como otras cosas que uno puede hacer en el colegio o también en estos espacios de universidad que uno apenas está así al ensayo del error, entonces es diferente ya cuando uno se tira a veces ya de verdad como al espacio público. Quiero que miremos a ver esa idea. De pronto, Jorge, ¿cómo ha sentido cómo sintió su primera vez y cómo lo ha sentido hasta ahora con el proceso? Bueno, hablamos desde mi primera vez que me lanzo así como a la calle. Uy, a mí me dio re duro, o sea, la verdad, eso fue, yo dije, yo no sé, o sea, si fuera como por esa experiencia, yo no sé por qué todavía sigo haciendo lo que hago. Sí. Fue terrible, ¿verdad? Fue terrible porque me sentí ridículo, me sentí, no, fue horrible, la verdad. Sí, fue muy horrible porque, claro, lo que dice Juana, en el error es donde uno encuentra, digamos, como, uy, muestra a ver qué es lo que tengo que ajustar, y en ese momento, pues, yo igual también era como muy tímido también, como para hablar, para todo, y que me dijeran, vamos a presentar una obra de teatro pues en el parque, y yo como, vamos a presentar, o sea, que era tímido para hablar, pero no para moverse y para bailar. Eso no, sí, pero es que era sin distinto, pena, bueno, ahí era distinto porque sí, eso, no tenía que hablar, entonces, por Okay. ejemplo, yo no miraba a nadie, sino que yo era bailando y seguía como tenía que nosotros, decir sí, pero en el Sentirse teatro, observado. en el teatro a mí me dio re duro, re duro. Y sí, pues yo la verdad después me di cuenta como que yo soy más, bueno, por ejemplo en el teatro me siento como más tranquilo haciendo como teatro de sala, porque igual a veces intenté hacer varias cosas, sobre todo como, igual nosotros en Cicuta y en la Casa Flotante, que son como los procesos a los que casi nunca le tiramos a la calle. Fue por fuera como que nosotros empezamos a hacer, o que yo empecé a hacer como con otros procesos de jóvenes también, y que dijimos como, muestre a ver, en el colegio me pasaron cosas muy bonitas, que era que los muchachos del colegio pues me creían, yo no sé por qué, y nos tirábamos, era como, y claro, y como uno era el que iba liderando, pues uno era el que más tenía que creer, así, digamos que bacano, digamos ahí, pero la primera vez que fue como, no fue como dentro de eso, sino como un grupo de pelados del colegio que nos dijimos como, tirémonos para la calle, no, fue re duro. Con el tiempo digamos que eso empieza a modificarse un poco también, porque yo ya entro precisamente a conocer como los diferentes procesos comunitarios en los que hago parte, ¿sí? Yo más que arte, yo me dedico a hacer trabajo comunitario y a trabajar como con colectivos de jóvenes desde el punto de vista teatral y, bueno, y batucada, ¿sí? Que es como a lo que más yo le apuesto. Y digamos que la personalidad igual de uno también en escena empieza a crecer también, empieza como a crecer también cuando uno es el que tiene que estar creyéndoselas más que el resto. Entonces uno dice como, bueno, chachos, bueno, organicemos acá, y uno tiene que creérselas mucho más que el resto. Y motivar, que estar, que se las crea. ¿Usted cómo pilotea eso con los pelados? Porque usted maneja varios procesos en los cuales hay pelados que tocan y que, pues, ¿qué ve usted ahí o cómo asume eso de acuerdo a su experiencia con esto al de esos pelados salir con los instrumentos? ¿Qué les dice usted o cómo es esa interacción? O en el teatro, bueno, igual que es como en las dos, lo mismo que yo trabajo, y es creérmelas mucho yo. Es que eso fue otra cosa también, cuando yo tiré, me tiré como por primera vez en ese escenario porque nadie nos la creíamos. En la calle, todo el mundo era como un madre, vamos a hacer el ridículo. La primera vez que hicieron batucada, algo así. No, Teatro. Sí, como que todo el mundo,
nadie sabía qué estaba haciendo en escena, entonces, pero digamos que lo que ha sido, por ejemplo, con los procesos a los que yo, por ejemplo, los procesos teatrales, que sí ha sido como una cosa de nos ensayemos, hagámosle, estructuramos todo, pues no es que salimos a improvisar como la primera vez que yo les digo que salí, sino que lo que hago es como estructurar, decimos, bueno, vamos a contar esa historia, esto es lo que queremos decir, nos interesa que el público vea esto, entonces digamos que estructuramos y ahí como los muchachos, sobre todo en el teatro, que fue lo primero que yo empecé a hacer como con grupos de jóvenes, pues digamos que era muy bacano también empezar a explorar y buscar como cosas muy bonitas ahí. Ya con el tema de la batucada, pues sí fue como, no, pues nosotros ensayábamos todos los días durante 5 meses, entonces ya cuando salimos, digamos que teníamos ahí, sí, ya teníamos ahí como unas cosas aprendidas, unas cosas que nos interesaba también decir, y sí, más que todo era como eso, sí, digamos que hemos venido como avanzando y lo que hago o lo que me interesa hacer es como que los muchachos cuando se tiren en escena por primera vez que no se sientan traumatizados porque eso también hace que o que la gente siga haciendo arte o que no siga haciendo arte o que ame el arte o que no ame el arte. Sí. Sí, entonces como esa primera experiencia que sea significativa para ellos. Sí. Sí, yo trabajo desde un punto de vista y es de educación como experiencia significativa. Entonces trabajamos como a partir de ahí en el comienzo del Arcoíris, que es uno de los proyectos de los que hago parte, y en las Piquiñas del Chango, le apostamos es a eso, a lo experiencial, a cómo vivimos esto y pues la forma que sea, sobre todo como de una forma que sientan que lo están haciendo bien, así sea arrancando. Bien, igual, claro, y es diferente, por ejemplo, cuando uno se para con un texto que tiene que acordarse de muchas líneas así para decir en tal orden, cuando ya es una cuestión como más de corporal que se va asimilando más. Me parece siempre re duro lo del teatro por eso, porque ahí el agregado es que es con todo, cuando uno habla es con todo el cuerpo y interpretar algo es re duro. Pues Juana ya lo podrá decir después. Vamos a preguntar a mi Yerli. Yerli en sueño, tiene un nombre bonito. Yerli en sueño. ¿Quién le puso así? ¿Su mamá o su papá? Mi papá. ¿Verdad? Mi mamá me iba a poner Alexandra, pero Sí. se le olvidó el día que me fui a registrar. Entonces mi papá aprovechó y me puso mi Yerli y mi Yerli y en sueño porque a mi mamá le gustaba que le dijeran en sueño. Entonces, y a mí siempre me ha gustado mi nombre. Y ahí quedó. Mi Yerli, ¿cuál fue como esa sensación de la primera vez que se fue a la calle? ¿Y qué ha pasado como ahora? ¿Cómo ha cambiado su percepción de eso? Bueno, he tenido, o sea, 2 experiencias. La primera vez que salí a la calle fue a vender jugos, porque yo primero quería adquirir el saxofón, pero pues no tenía ingresos. Usted estaba estudiando en la universidad, entonces cuando yo me arriesgué a vender jugos, eso yo temblaba las manos horrible, pero cuando vendí mi primer jugo eso fue una alegría. Bueno, ya después de eso ya me enrolé con el café, sí. Pude ahorrar con el café, fue que me conseguí el saxofón. Pero entonces yo ya era encarretada con el café, pero algo por dentro me decía, no se meta tan de lleno porque usted está con la música y usted la meta en la música, hasta que ya llegó un momento en que ya estaba agotada de vender café, ya no era lo mismo que antes y empecé a ver músicos que tocaban en los restaurantes y en las cafeterías y yo decía, ay, esa va a ser mi transición, pero es que no sé cómo, y entonces como que el universo, cuando uno piensa algo, como desde el corazón, el universo empieza como a organizarse por allá y como a buscar las oportunidades y le dije a eso, entonces le dije a un compañero, yo estoy en una banda de reggae. Sí. Cuando eso yo vendía café en la banda de reggae. Ya. ¿Cómo se llama? Chema. Ya. Sí. ¿Se llamaba? Sí, porque no siguieron. Sí. Los integrantes todos pues siguieron sus propias vidas y todo. Entonces yo estaba en ese grupo cuando vendía café y siempre quise vivir de la música, pero bueno, por ahí no se pudo. Y llegó un momento en que le dije a uno de los compañeros de Chema, Harold Arias, que él estaba trabajando en un almacén de música y un día de tantos le dije, yo quiero vivir de la música en la calle, pero es que yo no sé cómo. Y justo al frente de donde él trabajaba hay un restaurante. Entonces él me dijo, espere, yo
yo miro a ver qué se puede hacer. Y entonces, bueno, pasaron, no sé, 2, 3 días, no me acuerdo, y volví yo con mi carro cuando él me dijo, ya hablé con unos muchachos que tocan ahí al frente, se los voy a presentar, ta, ta, ta. Cuando él me presentó a Luis Fernando Cairasco y Alexei Salazar, un dueto que se llamaban Son de lo Tú. Yeah. Y entonces, cosas de la vida, ellos querían una saxofonista, yo quería vivir de la música en la calle. Y entonces, ¿verdad? Nos presentaron y entonces Luis me dijo, ¿usted quiere vivir de la música? Y yo, sí. ¿Y quiere dejar esto? Y yo, sí. Ah, entonces tiene que arrimarse al árbol que mejor le dé. Vaya con nosotros y deje el café. Qué eslogan y todo le sacaron. Y entonces fue cuando, pero qué nervios, yo esa noche no dormí porque quedamos de encontrarnos a ensayar para por decir al otro día, nos quedamos de encontrar en la noche para el otro día salir a trabajar. Esa noche no dormí porque pues era ya otro paso diferente. Y usted se había aprendido bien las canciones, ya habían ensayado bien. Ya cuando nos encontramos a ensayar dijimos, bueno, con 3 canciones que empecemos. Entonces yo empecé a hacer adornos, y esa primera vez que salí pues sí estaba nerviosa, pero pues estaba acompañada y era más sosegadita, pues no era tan miedoso pues. Ya con el tiempo, pues bueno, montamos muchas canciones, aprendí mucho de ellos, aprendí que lo que le enseñan en la academia a uno es diferente a lo que la gente en la calle quiere, en la ciudad, es muy diferente el repertorio, uno viene con una idea diferente y la calle le muestra que no. Ya, mostrando cuál es lo que le gusta, qué es lo que más da dinero. Puede tocar ahí Claro. romanticismo. Eso sí. Que según la hora también de llegar a un lugar, no le va a meter a uno una canción de despecho, de pronto al mediodía queda como, ok. Pues depende, uno como que ya después se deja llevar, es como como de la sensación, o uno se inspira en alguien. Ya. Uno ve a alguien y voy a tocar esta canción. A veces a esa persona le llegan las canciones, como a veces es la que no le llegan, pero a las otras sí. Entonces como no sé, como jugar como estar pendiente de Con todo el lo que momento, uno el ve. presente, Sí. conectarse con el presente. Eso sí, Ya. que a veces veo que alguien tiene que la camiseta de Queen, entonces toco una canción de Queen. ¡Tarán! No, y levantar la mirada así, la mirada enamorada, así mirarla. Por el centro hay un restaurante que cuando menos pensé tenía que la pantera rosa, la casita rosada, y yo, un día Hasta allí. sí, y entonces un día me aparecí con la camiseta de la pantera rosa, a tocar la pantera rosa, todo fue espectacular. No, hay muchas cosas, no, vea, se le puede ir uno mucho rato hablando solamente de una pregunta acá. Ya nos va a acabar el podcast prácticamente. Estoy tirando. Oiga, Juana, yo estudié con Juana, estudiamos en la Universidad Tecnológica de Pereira, ahí nos conocimos, entré a primer semestre, su merced ya estaba. No, señor, yo entré a primer semestre con usted. No, que ya estaba entrando igual que yo, ya estaba. Bueno, y ahí entramos y resulta que me acuerdo de una obra que ella se sale de un gallo y tiene que ver mucho con su vida, tiene que ver es muy autobiográfica ese performance porque era un performance, pero me imagino que antes ya se había tirado a la calle. ¿Cómo fue su primera experiencia? Pues es que yo siempre he estado ligada al teatro, o sea, mi casa siempre ha sido el teatro y yo salí del teatro a una búsqueda de un nuevo lenguaje, ¿cierto? Porque actualmente no me asumo como teatrera, pienso que soy una creadora que tiene un montón de lenguajes a la mano y que experimenta con ellos. Es como lo que yo siento con respecto como al arte en este momento. Yo empecé haciéndole la contraprestación al Instituto de Cultura cuando era estudiante de teatro, porque en esa época cuando uno entraba a estudiar allá, uno le decían que, bueno, que era gratis, pero que si en algún momento había un evento de la secretaría del instituto, porque en ese momento era el Instituto de Cultura, nosotros como estudiantes debíamos ir a esos eventos. Entonces nos tocaba ponernos los vestuarios que hubieran allá en el cuarto y salíamos y había música y bailábamos, todo, carnaval, ¿cierto? Pero eso eran cosas que no eran preparadas, que era más como del juego, de salir allá a enfrentarse con el público, a bailar, porque usualmente era como en fiestas de la cosecha.
Posterior a eso, pues caminé en el teatro, en la sala, allí, allá, pero me encontré con un proceso particular con la Asociación Cultural para lo que sea, donde creo que me he formado en todo el tema comunitario y donde pues he desarrollado también como mis propias metodologías y una mirada hacia el arte desde lo comunitario, ¿cierto? Y el carnaval allí se volvió pues como una estrategia muy bella para trabajar con los niños y las niñas en comunidades acá en Pereira. Y el carnaval se volvió para mí maravilloso porque entonces yo encontré que uno no siempre estaba representando personajes, sino que uno podía ser uno mismo y cómo se leía el contexto, cómo leo lo que el otro tiene, lo que el otro me está mostrando, para yo desde ahí también pues como participar con él. ¿Usted no le daba pena al principio cuando...? Yo nunca he sufrido de pena. No, yo nunca he sufrido de pena, yo he sido histriónica, yo como le digo, yo pienso que eso es como lo mío, ¿cierto? Yo llegué como, a mí nunca me ha dado pena, yo siempre fui la que más levantó la mano en el colegio, ¿que quién va a hacer un baile en la banda? Yo, ¿que quién va a tener una poesía? Yo, ¿que quién? O sea, yo era súper participativa, siempre he sido como muy participativa en todo, pero hay algo importante que quiero decir con respecto a esto, también viendo que el tiempo se está acabando. Y es como en un momento cuando hacía teatro pensaba que el teatro era la sala, el público en la sala, las luces, la gran puesta en escena. Y un día yo decía, pero ¿cómo hacemos que para estos niños que nosotros estamos allá en las comunidades puedan venir acá, o que la gente que está allá en la Plaza de Bolívar pueda venir acá, o el que está por ahí caminando pueda venir a ver esto que yo estoy haciendo, y darme cuenta que ese que está allá no le interesa venir acá a ver lo que yo estoy haciendo acá en el teatro, aplaudirme, decir, ay, tan bueno, excelente, usted lo hace muy bien, y más bien empezar a pensar cómo le doy la oportunidad al otro de tener una experiencia artística, una experiencia estética en relacionamiento con mi cuerpo, con mi gesto, con mi voz, con mi movimiento, con mi acción, y ahí es cuando empiezo yo a tirarme a la calle a hacer mis performances. Primero, porque me parece maravilloso como ese anarquismo, de alguna manera, de ir en contracorriente, ¿cierto? De tomarse un espacio público, entre comillas, que es privado, porque es de la burocracia y es del municipio, y pues usted pararse en cualquier parte tiene que pedir permiso, y pues yo mis performances siempre fueron muy transgresores en la calle, y nunca le pedí permiso a nadie, y eso me parecía maravilloso. Ponerme en el Parque de la Libertad para ponerle una acción a las personas que están allá, a las trabajadoras sexuales, a los ladrones, a los delincuentes, para mí pudo ser más maravilloso que presentarme en el Teatro Colón en Bogotá, ¿sí? O poder poner mis acciones en la Plaza de Bolívar o en la universidad o en una esquina. Y creo que desde la gestión que también he ido liderando en la ciudad, porque es como vamos a sacar el teatro de la sala y vamos a llevarlo a la calle y vamos a trascender también ese lenguaje del teatro hacia el performance, pero ¿qué puedo recoger de esa teatralidad? ¿Qué puedo recoger de ese movimiento, de esa sonoridad, ¿cierto? Me encanta cuando tú dices, hoy me fui a poner la camisa rosa porque es que yo leí en ese contexto. Así es el performance, tú lees el contexto, sí, y te transformas, sí, para generar un diálogo con ese otro que a veces en el teatro no se nos permite por la cuarta pared, ¿cierto? Yo estoy acá, el espectador está allá. Pero esa interacción que yo puedo generar con el otro para que haya un acontecimiento construido con el otro, porque las artes escénicas requieren de un público y de su respuesta, ¿cierto? Y no solamente quedarme como con la mía, y creo que es como lo que quiero decir con el tema del espacio público, es el espacio como potencial. Yo tuve un proceso con Cofradía de Danza en Pereira y no tuvimos nunca una sede. ¿Cuál fue nuestra sede? La calle, el Parque Olaya, el Parque Lago, ¿cierto? El amigo que nos prestó alguna vez acá el espacio para poder venir a trabajar acá, pero nuestro espacio fue la calle y nosotros nos posicionamos con nuestro proceso en la calle, ¿sí? Haciendo nuestras puestas en escena, nuestros proyectos, nuestros laboratorios en la calle, con la gente, improvisando, escuchando, mirando, inspirándonos en la ciudad, en su olor, en sus colores, en sus texturas, y desde ahí generamos pues como pues nuestras propuestas. Bien. Es bien interesante como ese tema en cuanto al tema del trabajo comunitario, como eso de que es que muchas veces se asume como que hay que llevarle obras a la gente, y Juana lo dice muy claro con ese tema de la experiencia estética, de la experiencia artística, a la larga, y eso no es algo que se lleve y se traiga, eso es algo que se construye.
Entonces ahí es donde anida, yo creo que el tema, la diferencia entre el hacer y llevar algo a un lado para, como que es algo muy institucional todavía, como al de verdad tratar de vincular a las personas pues dentro de ese trabajo. Obviamente pues hay trabajos que funcionan con lógicas distintas. Y las dos son válidas, o sea, yo no quiero invalidar nada, yo pienso que las dos son válidas. Qué maravilloso poder ver una pieza de teatro en mi barrio, me parece maravilloso, es que nunca he tenido la oportunidad de ir al teatro, pero me da pereza y no sé cómo comportarme y no sé cómo asumir ese lenguaje, pero llevarlo es maravilloso, que quede claro que no lo estoy invalidando. Las dos formas me parecen que son válidas, solo que son como otros lenguajes. Y quiero anotar eso que usted está diciendo del teatro comunitario. Yo quiero como mencionar a Mapa Teatro como en el trabajo que ha hecho como desde lo comunitario, cómo empiezan ellos a generar este lenguaje en este país, ¿cierto? Ellos llegan a Colombia a trabajar con presos en la cárcel. Y ellos pudieron haber dicho, voy a hacer teatro social y voy a montar una obra donde los pongo a representar y vamos a hacer Hamlet y váyanle, peínense y pístanse y hagan de actores y represéntense y enseñemos a manejar la voz, el cuerpo, ¿cierto? Pero ellos dicen, no, es que si usted tiene una experiencia, si usted tiene un cuerpo, usted ya tiene toda una geografía de trabajo, de laboratorio, de exploración, de experimentación, es decir, para llevarnos a un desarrollo estético, artístico, creativo. Primero, pienso que no tenemos ni que tener una gran trayectoria, ni conocer todos los lenguajes, ni ser pues los grandes intelectuales. Tener una experiencia de vida es lo único que se requiere desde cualquier perspectiva para ser un creador. Punto. Y eso fue lo que entendió Mapa Teatro y es lo que ha hecho en trascender y en volver el lenguaje de las artes escénicas en Colombia en lo que hoy conocimos como artes vivas, ¿cierto? Pero creyendo en el potencial y en la experiencia que trae cada persona sin decir, no, es que usted no tiene talento. Miserley, que no, todo el talento no existe. O bueno, sí tenemos capacidades, ¿cierto? Potencias, habilidades, capacidades, pero tenemos una experiencia de vida y todos tenemos algo para contar y en la medida en que nos podamos narrar, ponemos los dispositivos, las formas, orientamos, nos acompañamos, nos los inventamos, ¿cierto? Entonces sí quería como anotar eso y cómo se sale el teatro de la sala, porque el teatro explota, el teatro ya no es solamente en la sala, es en la esquina, en el afuera, en la cárcel, en la comunidad, en el restaurante, ¿cierto? ¿Dónde van sucediendo todos estos grandes acontecimientos? Quiero agradecer que me hayan sentado con esta mujer hoy acá, porque Juan Diego me decía ahorita, usted sí la conoce, yo le decía, yo no la conozco, no he tenido el placer de conocerla personalmente como hoy, pero yo a usted la llevo viendo cantar su instrumento hace muchos años. Sí. Muchísimos, o sea, y eres una persona que uno le identifica, haces parte del paisaje y validarle a alguien su trabajo en la calle como una propuesta estética y artística válida en este escenario, en esta conversación, me parece que o sea, esta diversidad de formas de la calle o de lo público, me parece que es maravilloso, porque en esa medida es que validamos los lenguajes de todos, porque nadie sabe cómo es, nadie sabe cómo es la verdad del arte, si es tradicional o si es contemporáneo, no sabemos si eso es el válido, ¿cierto? Lo que es válido para uno, lo que lo mueve a uno en el corazón. Esa es la verdad, pienso yo, o la mía, mi verdad del arte. Para contextualizar, Mapa Teatro es un grupo en Bogotá que son de unos hermanos realmente que nacieron en Europa, se vinieron para acá y comenzaron a hacer ellos son de Manizales, pero ellos son de Manizales, pero son de ascendencia pues europea, pero ellos se van en su infancia, ellos nacen acá y se van en su infancia y se forman allá. Y en su juventud es que vuelven acá con ese lenguaje disruptivo, los 90 en Colombia. Tienen unas obras donde combinan casi todas las disciplinas. Realmente en Bogotá tienen una sede y han expuesto pues en muchas bienales, pues, o sea, no para ampliar la reseña de Mapa Teatro, sino para cortarla, solamente era para la referencia a la gente que está escuchando y no sepa quiénes son. Pues en Mapa Teatro combinan todo, video, performance, danza, todo lo que se pueda dar en una puesta en escena. Artes plásticas, todo. Precisamente porque es más un laboratorio que un lenguaje dado. Funciona como también un riesgo de
que se da desde la creación, que es combinar muchas cosas, sin, a veces como ejercicio, ni siquiera como con un norte fijo o un final cerrado, sino un final abierto, como a libre interpretación algunas cosas también, pero se mete mucho con la violencia en Colombia. Como es el gran tema, como la violencia en Colombia y los problemas sociales de acá. ¿Será que alcanzamos la última pregunta? O ya? Claro que venga, en un momentico, ahora aprovechando que estamos acá como en el espacio, como en la calle, como si estuviéramos en la calle, un paréntesis, y que no hay este letrero que dice proyecto concertado, que no sé qué, alcalde, vea, listo, ya. Siga. Pues yo creo que ya la última pregunta sí, que sería como, vamos a resumir como 8 preguntas en una pregunta. Vamos a hacer una pregunta con 8. ¿Cómo perciben ustedes al otro dentro de sus prácticas? O sea, ¿cuál es la relación que ustedes entablan con él? Y al otro me refiero a las personas que son como público, a la institucionalidad, y en ese primer punto como del público, como al otro, ¿no? Cuando han tenido experiencias, por ejemplo, en otros países, en otras ciudades, o en el barrio también, o sea, como, yo sé que son muchas preguntas en una, pero... ¿Qué? ¿Cómo ven la percepción del otro, del espectador? Sí, del espectador y de la institucionalidad. Y del espectador como pensarnos, no solamente como del contexto peregrino, sino en relación también a cuando han tenido la oportunidad de relacionarse con otros públicos, con otros espacios públicos, y que de alguna manera puede decir eso de nosotros, del público peregrino también. Todavía está muy abstracta. ¿Quiere comenzar, Jorge? Sí. Bueno, claro, pues ya arranco. Bueno, voy a arrancar pues por la primera que hace Juan Diego, y es en cuanto a institución pública, otras organizaciones también, ¿sí? Bueno, de entrada, nosotros como colectivo, por ejemplo, las Piquiñas del Chango en este momento, nosotros lo que hacemos es unirnos con diferentes procesos comunitarios, diferentes procesos artísticos y sociales, y nos unimos con ellos como partiendo como de usted, como a modo de que yo lo apoyo, usted me apoya, yo sé que cargar, nosotros vamos, sé que ayudarles a gestionar, yo les ayudo a gestionar, si yo tengo que gestionar y alguien me tiene que ayudar a gestionar carpas o a gestionar pasas, alguien me los ayuda a gestionar. Entonces todo ha sido como muy con la institución pública. De entrada no hemos tenido mucho acercamiento. Tuvimos el año pasado tuvimos esta de Cultura en Casa, ¿sí? La que hicimos el encuentro de batucadas también, que era como reunir las diferentes batucadas del país, y pues nos sirvió como para en ese momento para igual visualizarnos también frente a otras batucadas, que era lo que queríamos hacer, como nosotros en el eje cafetero nos queremos visualizar también como somos un proyecto que está en el mapa también, ¿sí? Como a decirles por fuera, porque igual acá en la ciudad pues digamos que hemos tenido como la fortuna, igual también como en el paro que arranca en el 2019, empezar a sonar como mucho, porque igual acompañábamos las movilizaciones. Entonces de entrada nosotros empezamos como un crecimiento muy fuerte desde el reconocimiento también. Entonces empezamos como a escucharnos mucho como por todos lados, y entonces ya necesitábamos nosotros decir como, hey, ahora necesitamos que por fuera también empiecen como a saber que hay una batucada en Pereira, y que igual hay otra batucada también, que es la Retumbante Rebelde, pero como que nosotros somos como, en este momento estamos buscando como a buscar unas metodologías también, no solamente desde la cuestión batuquera, sino también desde una cuestión pedagógica, lo que yo les venía hablando, pedagógica para el barrio también, ¿sí? Cómo llega el arte precisamente como a estos jóvenes y a estas personas también que están, como que hay que llegarles también, porque igual el arte es demasiado elitista también. Por eso me parece tan valioso precisamente lo que hace Mayerly, lo que hace Miguel y lo que hace Juana también, precisamente como de generar precisamente como estas interacciones y estas cosas que son tan necesarias en la ciudad, y que uno dice qué interesante y qué importantes son esos personajes, porque yo también la reconozco hace muchísimo tiempo. Todo el tiempo es como, claro, todo el mundo seguramente lo que dice Juana ya es una persona que
es parte del paisaje de esta ciudad y que uno dice, qué interesante, sí, qué interesante verla, qué interesante escucharla y que... Conversar con ella. Sí, y que en ese momento es como que importante también. Entonces también es como eso, como empezar a asociarnos como con los diferentes proyectos, que ha sido muy bonito también lo que ha pasado también ahora es que en este momento muchos colectivos de jóvenes también que empiezan a surgir en la ciudad, en el Parque Industrial, en San Joaquín, en Puerto Caldas, en el Remanso, pues arriba en Villa Santana, todo Villa Santana lo que empieza a pasar, y así como en toda la ciudad. Entonces es como, en este momento es como aliarnos como con la gente que igual también nos interesa porque igual también hay mucha gente que nos busca y nosotros estamos como no, tampoco. ¿Políticos? Sí, no, más que políticos, politiqueros. Ah, ya. Sí, que empiezan como... Sí, porque todos somos seres políticos, claro. Sí, entonces como que tranquilos que lo que más nos interesa sobre todo permanecer como también al margen como ese tipo de cosas y nosotros también poder tomar nuestras propias decisiones porque en la medida en la que uno se alía o digamos que sí lo empiezan a alinear a uno para que uno no tire sus posturas, en fin, claro. Es como todo ese tipo de cosas y es importante. Por ejemplo, con el comienzo del Arcoiris lo que se hace es gestionar con la empresa privada, por ejemplo. Sí, hay empresas privadas, por ejemplo, a las que no les recibimos ningún tipo de aporte. Por ejemplo, en algún momento Argos quiso apoyar también el proceso comunitario que llevamos en el comienzo del Arcoiris y dijimos, no, ustedes tienen líos con desplazamientos de tierra y de campesinos que han pasado también en otras partes del país y nosotros es que hay muchas empresas que buscan eso, lavarse las manos con proyectos y apoyando proyectos, pero porque saben que tienen una carga de errores y que quieren lavar así. Sí, así como esa, pues muchas también que hacen eso, que se aprovechan mucho, que mientras están desterrando por este lado, están en Medellín o en las grandes ciudades diciendo, nosotros apoyamos tal proyecto, pero por otro lado están quedándose con las tierras de campesinos, quedándose con el producto de muchas cosas también que empiezan a pasar en el país y es donde también creo que es muy necesario también saber de dónde también llegan como los procedimientos de Lucas también que les llegan a los procesos que seguramente muchos artistas también están cayendo como dentro de esas lógicas. Dentro de esas lógicas y que muchas veces ni siquiera investigan o que no les importa, que eso también es una postura política y social. Sí, sí. Eso es importante también. Total. Mi Yerli, como es vea que hay una pregunta de lo que termina uno luego hablando, también se abre como el abanico de temas. Y Yerli, ¿cómo es la experiencia con el público? ¿Cómo siente que sea, por ejemplo, el público acá en Pereira? Pues yo aprendí pues de los compañeros con los que yo inicié, como dependiendo de las personas que uno vea, entonces uno como que se inspira. Entonces de pronto uno toca, aquí gustan mucho los boleros, la música colombiana, el tango, el fox, pero a veces uno encuentra partes donde les gusta el rock, entonces ahí yo tengo algunas canciones de rock, y se encuentra uno como que está la conexión. Hace poquito me pasó en estos días que yo vi un señor y yo dije, de pronto le va a gustar tal canción. Entonces toqué Candilejas, toqué La Ruana, no tenía una que él me pidió, pero toqué otras cosas. Feliz, estaba feliz, entonces eso lo llena uno mucho. Sí. Y también la gente va... gusta el reggae, ¿cierto? También gusta mucho. Es que hubo un momento como que una explosión de bandas de reggae también acá en Pereira. Sí, pues en la época en que yo estuve en la banda de reggae Chema, nos fue muy bien. Eso pues fue una experiencia que a mí también me enriqueció. Tengo dos canciones de reggae que llega el momento en que las interpreto y es en el momento exacto. Y yo he encontrado que aquí hay público para muchos estilos de música, entonces, y como el estilo mío es crossover. Claro. Sí, de pronto anoche por allá estaba en un restaurante árabe del centro y yo quería tocar una canción árabe que tengo y ahí yo más contenta.
Y hay un mural también en la carrera sexta, en la sexta como con 22, 23, que es de un astronauta con unos Ciudad de indígenas. De Colombia, sí. Eso. Yo vi ese mural, yo desde que descubrí ese mural, yo dije, no, yo aquí voy a tocar la de Armagedón y voy a tocar. Entonces me propuse y tengo unas cuantas. Y a veces me pasó había un indigente. Yo estaba tocando unas que me fascinan, Oxígeno de Jean-Michel Jarre, de Droids, de Force, que eso fue inspirado en la de Star Wars. Y entonces había una vez un indigente ahí, escarbando ahí, cuando él se quedó así mirando la pintura y escuchando la música. Y pues yo también me encantan esas canciones, y yo era todo quito que cuando se me acercó y me cogió así, me dijo, maravilloso. Le digo que eso a mí pues me llenó, porque pues lograr eso, lograr que una persona pueda como meterse en ese cuadro, y que la música, que esa es la idea es que las personas se pillen eso. Claro. Juana, Merced, ¿cómo le ha parecido al público en Pereira? Bueno, otras partes, porque usted también tiene experiencia, ¿cómo ha sido el contacto? No, los públicos pienso que también son todos muy diversos. Cada encuentro es diferente, de acuerdo al estado del ánimo del espectador, de quién es, de qué viene, ¿cierto? De las ganas que tenga de ver o no. Pero en la calle definitivamente sorprender al espectador es maravilloso, porque el transeúnte no está esperando nada, no tiene expectativas frente a tu propuesta y se deja dialogar, ¿no? En la calle. Así como el que rechaza, el que recibe. Sí, a mí la única vez que he obtenido un rechazo así fuerte a la hora de hacer una acción fue en China, que hice cacareo en China. La gente al verme con el atuendo que yo tenía corría. Que tenías un traje de gallo, ¿cierto? Y yo los perseguía. No, inicialmente tenía los tacones con las espuelas. Y pues en China hay una restricción para el desnudo en público. Y me dieron permiso en la universidad de salir como con una blusita y con unos cacheteros y unas medias de malla que yo me ponía, y salía pues a hacer mi acción, y yo llevaba una botella de vino invitando a la gente a brindar conmigo. En China la gente dice "Kanpai", salud. Kanpai. Y yo era con mi botellita "Kanpai, kanpai". No, la gente corría, la gente me miraba feo, llamaron a la policía, me tocó salir en bombas, esconderme por allá detrás de una piedra, esperar a que se fuera la tomba, cárcel y todo. Salir corriendo. Sí, es penalizable y por siempre es cadena perpetua. ¿Qué? Como llevar droga igual. Un desnudo en público en China es una cadena perpetua. Entonces, bueno, ese ha sido, y aún así siento que a pesar de que hubo un rechazo en el cuerpo, pienso también que como la construcción de la acción y todo lo que sucedió allí, que es un contexto tan diverso el que yo llevaba, una pelea de gallos, ¿cierto? Puesto en China, que tal vez el gallo en China era el año del gallo, además era el año del gallo en China, y yo con este gallo gigante allá, había una clase de dibujo y la gente terminó como dibujando el gallo, entonces como... También pienso que hubo como un rechazo, pero también una forma de diálogo distinta. El hecho de que me hubiese tocado salir a correr y todo eso me pareció una chimba. A mí me pareció muy bueno, sí, me pareció como que bueno, también se trata como de eso. Y con... Es que en el espacio público es la guerra de tensiones todo el tiempo, uno puede sentirse cómodo en una calle haciendo una acción unos días y luego a la semana siguiente puede estar espacio público, la gente que controla espacio público que se lleva a veces a los carretilleros, a los productos que tiene la gente, y pues nada, es como estar como caminando sobre hielo todo el tiempo así quebradizo, porque cualquier cosa puede pasar, incluso acá en Colombia, que también tenemos, no estamos en una dictadura, pero sí estamos en una cosa que parece mucho a una dictadura. Ya se acabó esto, ¿cierto? Ya hemos llegado al final. Muchas gracias a la gente. Yo no sé si hayan al menos 2 personas que nos vean, ¿cierto? Pues ya con lo que vamos a varias, vea ahí.
Y acá, vea, escuche, una bulla de la gente acá. Oiga, por allá al fondo, ¿no? No, pero en serio, hay gente acá. Muchas gracias a toda la gente, a Jorge Bueno, a Miguel Ensueño, a Juana Gracias. Valencia, a Juan Diego, a Eusebio Balbuena, a su merced Juan Esteban Becerra, a todos los que están también detrás acá colaborando con la producción de esta cochinada. Y bueno, ya nos vemos de pronto después, no sé. Sí, no, muchas gracias por hacer, pues me parece que fue un espacio muy bonito, me sentí muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por soportarnos. Muchas gracias.